¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias, en nuestra cita obligada de todas las tardes, en este preciosísimo lunes casi de primavera, con un muy lindo programa por delante, con muchísima información, con buenas noticias, porque se recuperó la identidad de la nieta número 117. Te vamos a mostrar lo que sucedía hoy cerca del mediodía en la conferencia de prensa que daba Estela de Carlotto, y un enorme equipo de gente allí abrazándose, llenos de felicidad. Además tenemos visita. Hoy viene a vernos Claudio Bravo, miembro fundador del movimiento No Matarás. El Eje tiene el día de ayer, que es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzadas. A partir de allí surge el movimiento No Matarás. No Matarás nos va a contar de qué se trata, en qué trabajan puntualmente, en qué casos trabajan en este momento. Muy, pero muy interesante. Un gran equipo me acompaña. Le doy la bienvenida a la gran Sofi Carán. ¿Cómo va, reina? Hola, Fede País, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Scioli, Macri, Massa vuelven a comenzar sus campañas electorales en la recta final al 25 de octubre y además todo lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán, una oposición que desconocerá los resultados y la justicia que sigue avanzando en el recuento definitivo. Y ahora, Valmiro, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fede? Buenas tardes para vos y para todos y todas del otro lado de la pantalla. El viernes nos preocupó, Mainetti. ¿Por qué se preocupó? Porque no vino, Mainetti, estábamos cosas que pasan. Yo que le dije, a partir de la hora número 73 empiece a preocuparse. Bien. Combo deportivo para el día de hoy. Por un lado se cierra la fecha número 22 del fútbol local y por otro la selección argentina de básquet comienza su presentación en el preolímpico con miras a clasificarse a Río 2016. Muy bien, comencemos con la información. Te contaba una noticia que nos hacía sonreír hoy temprano en la mañana y era finalmente otra persona que sabe quién es, otra persona que sabe la verdad. De eso se trata, de recuperar la identidad. Siempre es una buena noticia saber la verdad. Después uno va a saber qué hacer con eso, pero saber la verdad alivia, y un antes y un después. Bueno, nieta número 117, Estela de Carlotto. Junto con información de las abuelas, compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados, fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes. La Secretaría de Derechos Humanos se acerca, se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde el año 2006 en Abuelas, el Estado y Abuelas. Este equipo de trabajo inmediatamente se puso a investigar los casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer, hoy flamante nieta restituida, para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hijas de desaparecidos, y la invitaron a realizarse el estudio de ADN. La nieta de María Sofía Domínguez y de Angelina Caterino accedió inmediatamente a realizarse el estudio, que se concretó el 16 de julio de este año. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia. El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Solo resta que el abrazo esperado, 37 años, por las familias Domínguez Castro, se materialice en estos días. Bienvenida, nieta 117, y por muchos nietos más. Gracias. Y lo que decimos siempre, ya sabes, si tenés dudas sobre tu identidad,
Si sabes de alguien que quizás tengas la sospecha que puede llegar a ser una persona apropiada, alguien a quien le sustrajeron no solamente su vida, sus padres, su familia, sino su identidad, tenés 2 vías de comunicación absolutamente anónimas. Garantía de seriedad absoluta, de cuidado, no se obliga a nadie a hacer nada, se respetan los tiempos. Ese lugar es el de Abuelas de Plaza de Mayo. La línea telefónica es el 011 4384 0983 y su sitio web es www.abuelas.org.ar. En paralelo teníamos que conocer también una noticia triste que tiene también como eje Abuelas de Plaza de Mayo, y fue la del fallecimiento de Josefina Pepa García de Noya. Josefina fue de las primeras madres en dar esa aventurada vuelta a la plaza, convirtiéndose de esa manera en un ritual ya para todos conocido, a partir de la necesidad, esa necesidad de no agruparse que regía durante la dictadura, y a partir de allí el estar disgregadas para que no se note que estaban buscando algo, alguien en grupo, y empezar a caminar en círculos. A partir de allí nace el ritual de la ronda de los jueves. Bueno, en el 76, a su hija María Lourdes fue secuestrada, y a partir de allí buscando incansablemente, y en el 77 es cuando comienza la búsqueda y comienza a trabajar con otras madres, a agruparse. Sus restos serán velados hoy a partir de las 15 en la legislatura porteña y mañana desde las 10 de la mañana. Presentamos a nuestro invitado, Balmi. Claro que sí, Fede. Presentamos formalmente al invitado del día de hoy. Es Claudio Bravo, tiene 40 años, es comerciante, miembro fundador del movimiento No Matarás en 2009, es hincha de Independiente y juega al ajedrez. Y de alguna manera está encadenado absolutamente, parece medio armado a propósito, pero no fue así, porque el No Matarás tiene como eje también la desaparición forzada de personas, pero en democracia. Sí, por eso también festejamos esto, ¿no? El 117 nietos recuperados. Siempre que se recupera la identidad, ¿no? O que se reencuentra con la identidad de alguien, está muy bueno. Y sí, nosotros hace unos años que nos propusimos trabajar con este eje, dado una compañera que formaba parte del movimiento No Matarás, que le termina pasando a ella algo, ¿no? Que ella tiene su hermano que viajó a Bolivia y de repente no tuvieron más noticias de ella y desapareció. Y todavía se sigue buscando y demás. Y así, a través de ella, empezamos a ayudarla en los trámites, en esto, en algunas manifestaciones. Y nos empezamos a contactar con un montón de gente que está pasando por lo mismo, ¿no? Y bueno, ya son varios años que venimos tratando de ayudar y estar ahí al lado de la gente. ¿Tienen algún tipo de contabilización de la cantidad de desaparecidos en democracia? Mira, hay algunas cifras, ¿no? Por lo menos, no hay cifras oficiales. Tenemos algunas. Algunos hablan de 700 casos. También se habla de más de 29.000 denuncias que hubo desde el 2003 al 2013. Ahí hay una proporción del 50% son menores y adolescentes, sobre todo, de gente que desaparece, que se va de su casa, o que es forzada, o que la raptan, o que no se sabe. Pero estamos hablando de números grandes. Por lo menos yo tampoco pensaba que era así. Yo me encuentro con esto un poco también aséptico. Yo pensaba que eran tipo rumores, viste, que siempre por ahí. Bueno, pero contactándome con la gente me doy cuenta que es cierto, existe. Y en casi todos hay como un denominador común, que es el hecho de que, bueno, la persona desaparece y no hay manera de encontrarle un rastro. Y hay casos que después de mucho tiempo aparecen enterrados como NN. Sí, hay un patrón también. Si aparece en la situación, tengo entendido yo, a raíz de charlas que he tenido, sobre todo con Juan Carr, que trabaja mucho también en este tipo de situaciones, en general el adolescente tiene más como eje el escaparse o el irse con situaciones conflictivas típicas a lo mejor de la edad. Claro. Después hay otro patrón que tiene como eje las mujeres y el tráfico de personas y la prostitución y nada, Marita Verón como emblema si se quiere, y después cuestiones políticas del estilo de lo que puede haber sido Julio López, ¿no? Se me ocurren como 3 patrones a lo mejor que no sé si ustedes los evalúan de esa manera, en fin. Sí, es cierto, o sea, el eje de lo que creemos y creen también los familiares de trata de personas está. Ayer nos acompañó, bueno, fue el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones forzadas, ¿no? Y hicimos una radio abierta en el Obelisco
y convocamos, bueno, invitamos, esto se genera a través de las redes sociales también, ¿no? Que suelen ser muy efectivas en esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Las redes sociales sirven para esto, comunican, ¿no? De alguna manera se hizo en muchos lugares del país, en muchas provincias, esta convocatoria, ¿no? Y a tal hora, que fue en este caso a las 19 horas, se hizo una encendida de velas. Y ayer en la radio abierta nos acompañó, bueno, los familiares de María Cash, estuvo su hermano, su mamá, estuvo una mujer que es la mamá de Tazat, que es una chica que desapareció en el 2002, con 14 años. Y fue secuestrada de la puerta de su casa. Esto lo vio la madre, ¿no? Y bueno, se cree que es una víctima de trata, ¿no? Y por eso esto es grave, ¿no? Y es realmente fuerte. Como también de estos registros tenemos varios casos igual. De hecho, hay situaciones, por ejemplo, no voy a contar algo que yo también siempre nosotros tenemos mucho cuidado con respecto a las denuncias, tratamos de averiguar bien, porque también creemos que a veces no sirve tampoco ni asustar a la población ni a la gente, pero hay cosas o situaciones que suceden que no dejan de repetirse, ¿no? Y que uno debería por lo menos estar al tanto como para ayudar a prevenirlas. Y en el caso de otra gente que se nos acercó puntual, es una persona que fue un testigo, o sea, lo vio, ¿no? Como en Lanús, en la avenida Hipólito Yrigoyen, una avenida muy transitada, muy conocida, tomaban a una chica, una camioneta paraba, le puso algo acá, lo tomaba y aparentemente víctima de secuestro. Tratamos de chequear luego a ver quién pedía esto, ¿no? Si había alguna denuncia por el estilo, pero estas son situaciones que pasan. Y uno dice, ¿cómo puede pasar? Bueno, pasan, ¿no? Y para eso hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Y muchas cosas que de repente... ¿Qué es lo primero que uno debe hacer ante el cambio de rutina? Nada, la típica de a la tarde vuelvo y a la tarde no volvió. En fin, así se entera la familia en general. ¿Qué debe hacerse? Bueno, primero la denuncia, ¿no? Y ese famoso que deben pasar 48 horas que existía en un momento, ¿sigue existiendo? ¿Sigue siendo cierto eso que te hacen esperar o ya no? Lo que pasa es que vos, depende de los casos, porque sí, hay unas 48 horas porque por ahí la persona se fue a otro lado, se fue a lo de un amigo, pero lo primero que vos tenés que hacer es la denuncia porque igualmente se debería movilizar todo un sistema que tendría que trabajar en red, cosa que en algunos lugares no pasa. ¿Comisaría? Claro. Claudio, ¿cuál es el trabajo de No Matarás? Básicamente porque no se centran solamente en la desaparición forzada de personas, sino que también trabajan en cuestiones de violencia y de discriminación también. Claro, nosotros creemos que la violencia se da de muchas formas, ¿no? Y dentro del movimiento, bueno, tenemos diferentes ejes de trabajo que tienen que ver con violencia económica, violencia social. Y esta área con la cual trabajamos hace pocos años, para ser realistas, obedece a la necesidad de que la gente, o sea, no solo rebota por un montón de lugares, sino que además está sola y se le va las fuerzas y no puede seguir, ¿no? Y nosotros ahí, bueno, No Matarás, si bien tiene muchas áreas, pero esta área nosotros consideramos que es muy importante, porque además vemos que es donde más podemos ayudar, porque no solamente es buscar a una persona, sino que además es sostenerle los brazos, ¿no? Tomarla cuando está, porque esto lo hemos hablado muchas veces, un día tiene ganas de hacer todo y otro día no tiene ganas de nada. El dolor es muy fuerte, nosotros tratamos de que transforme ese dolor en esperanza y después incluso poder volcarlo a ayudar a otros. Y esto es lo que tratamos de construir en conjunto y todos nosotros de alguna manera también ponernos en el lugar del otro para ayudar. No, y además saber qué hacer, porque Claro. lo cierto es que Claro. no se sabe qué hacer. No. Hay como una indefensión también desde la ignorancia por el tipo de situación. No es habitual que la gente desaparezca. No, y no debería hacerlo, ¿no? Claro. Y también hay muchas cosas que también hay que profundizar en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas, como vos bien mencionabas, ¿no? Hay lugares donde si no se hace público y no se conoce, es difícil que esa causa tome relevancia y la muevan, para ponerlo en términos... Sí, por ejemplo, María Cash, que fue nota de todos los noticieros posibles y que ojalá pasara con todos. Lo cierto es que en realidad lo que debería pasar es que hubiera un organismo que trabaje puntualmente con eso. Bueno, eso es una de las ideas, ¿no? que también estamos trabajando y por ahí está dando vueltas por ahí. Sabemos que incluso hay un proyecto de ley armado, pero lo que nosotros vemos, ¿no? y sentimos es que no
no hay que... O sea, esto es algo necesario y no está bueno que se utilice esto como quienes presentaron ese proyecto lo quisieron utilizar. Porque esto también pasa, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la necesidad? Y quizás un poco esa es la función que tenemos hoy como Movimiento No Matarás. Es decir, sentar a todos y tratar de mediar y ser una prenda de paz, pero también tratar de interpelar la necesidad que hoy tenemos para poder tener una agencia, por ejemplo, de búsqueda, como debería haber. Hay lugares que trabajan bien igual. Si querés, hoy existen lugares referentes así, o No Matarás, pero son iniciativas individuales. Con la mejor de las buenas voluntades, pero digamos, no dejan de ser iniciativas individuales que muchas veces llegan a muy buen puerto. Sí. Pero no debería ser así. Y no debería quedar solo en eso, ¿no? Si bien por ejemplo, nosotros tenemos un área, o hay un área en el Ministerio de Seguridad que trabaja con la búsqueda de las personas y lo hace muy bien. De hecho, han financiado, por ejemplo, el viaje de esta compañera nuestra, que es Catherine Criquiño, a Bolivia, ¿no? Le han puesto a disposición varias cosas para poder buscar allí. O sea que eso también debo decirlo porque ha pasado. Pero a nosotros nos parece que debería haber algo que esté interconectado con todo, con todas las fuerzas de seguridad, y que por ahí sea una agencia, ¿no?, de búsquedas de personas y que se dediquen exclusivamente a eso, y ni hablar en los temas judiciales. Porque esa causa va al mismo juzgado que tramitan otras cosas. Y acá no hay tiempos. O lo que es peor, ¿no? El tiempo vale mucho. Claudio, por lo general son delitos que se repiten en diferentes países del mundo. ¿Cómo ustedes perciben o qué contacto han tenido con otros países? ¿Cómo manejan en otros países del mundo? No solo de la región, digo, porque por ahí tenemos el prejuicio de que esto sucede en los países pobres. Supongo que sucede en prácticamente todo el planeta. ¿Cómo manejan esto en otros países? Es cierto. De hecho, mira, México tiene estadísticas tremendas en cuanto a esto, ¿no? Se habla de 9 desapariciones por día. No, es impresionante. Y bueno, de hecho, mirá vos, ayer la marcha, en realidad esta convocatoria, que en algunos lados fue marcha, en otros no, se hizo en varios lugares de diferentes países. Se hizo en Ecuador, Colombia, México, Uruguay, algún lugar más que ahora no recuerdo, pero sí son varios lugares. Bueno, algunos lo toman como algo de Estado y tratan de hacer algo, otros no, pero en algunos países se ha llegado a hacer esta agencia de búsquedas y ha tenido resultados. ¿Tenés idea cómo funcionan las imágenes que se difunden, sobre todo en aeropuertos? No sé si en otro lado existen, pero hay habitualmente pantallas en donde todo el tiempo pasan las fotos de aquellas personas desaparecidas o buscadas y a partir de allí un número de teléfono. ¿Tenés idea? Eso es muy bueno, porque todo lo que sea que se pueda comunicar, que se pueda de alguna manera replicar, es buenísimo. De hecho, esto que estamos haciendo, o sea, yo no veo que, porque lo que sentimos, ¿no?, y esto lo hemos hablado incluso con varios de los compañeros del movimiento o integrantes del movimiento, es que a veces es mediático cuando está en el tope de la ola, sí, ¿no? claro, pero después nos olvidamos. Lógica periodística, olvídate, claro. Cuando deja de medir o deja de vender, no es más tapa, es así de cruel, ¿sí? Pero por eso agradezco la invitación, tu invitación, la invitación del equipo, de poder hablar de estos temas, porque yo creo que es un tema para hablarlo, ¿no? Y para hablarlo adultamente, hasta políticamente adulto, como para decirlo, necesitamos esto, ¿no? Y quizás aquellos que tienen que legislar algo para hacerlo, debemos hacerlo. Los que nos toca trabajar con la gente, porque por ahí el lugar nuestro, sobre todo, es acompañar a la gente. Porque esa gente, y lo he vivido en carne propia, es decir, sufre, se enferma, está mal, no tiene más ganas de nada. Sí, porque hay en la desaparición en sí mismo una cuestión muy monstruosa y que lastima mucho. La ausencia de la muerte es muy tremenda. Eso de que quede esa puerta abierta sin saber qué habrá sido de esa persona. Estará viva, estará muerta, en fin, eso es tremendamente traumático. Es tremendo. Y cuando vos también podés encauzar y de alguna manera ayudar a la gente a que pueda transformar ese dolor, esa angustia en esperanza, y que a través o use el amor como puente para alcanzar a otros, yo creo que también se reconforta el alma, ¿no? Ayer nos acompañó también en la radio abierta Oscar Castellucci, ¿no?, de la fundación, de la asociación Martín Castellucci, y él es un claro ejemplo de esto, ¿no? Alguien que pudo transformar el dolor en una acción, ¿no? Estuvo acá y es una persona, sí. Pero para nosotros es un ejemplo, absolutamente sinceramente. Admirable, sí. Y es alguien que nosotros, incluso ayer se dio algo interesantísimo, ¿no? Él daba en medio de la radio, ahí en la radio abierta, él contaba todo lo que le tocó atravesar y por dónde circuló para sacar una ley nacional, y al lado había una persona que estaba con eso, o en eso, ¿no?, que era Máximo Cash, hermano de
María Cash. Y me parece que juntarlos y juntarnos y intercambiar experiencias y saber por dónde tenés que ir y juntos poder incluso sobreponerse a un montón de trabas que van a aparecer es indispensable. Así que por lo menos No Matarás, con eso nos sentimos más que satisfechos, porque yo creo que eso es mucho. ¿Por qué no difundís a dónde la gente pueda comunicarse? Sí. Supongo que aceptarán colaboración, todo. Supongo que nada, que comentarios, en fin, a informarse también de en qué trabaja No Matarás. La página web es www.nomatarás.net. Y también, bueno, tenemos reuniones también que hacemos mensuales, que pueden participar el que quiera. Bien. De hecho, a través de las redes sociales se está sumando mucha gente. Ahí está saliendo el Facebook, No Matarás, Twitter, @No Matarás. Ahí están todos los datos, las direcciones posibles y existentes para que la gente pueda comunicarse. Y esa foto es de ayer, de los que se estuvieron acercando. Y vamos a hacer más movidas de estas porque creemos que son necesarias, ¿no? Porque esto hay que comunicarlo, se tiene que Sí, y enterar además la gente. el agruparse entre las víctimas de la misma situación también ayuda muchísimo. Recién relatábamos cómo las madres empezaron allí a circular en la Plaza de Mayo y terminaron armando nada más y nada menos que madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y el agruparse siempre ayuda. Otro ejemplo de lucha espectacular, ¿no? Y además, duda. cuando uno comparte el dolor, se hace menos pesado, ¿no? Muchas gracias. A vos. Gracias. Para lo que necesiten, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Gracias. Te decíamos, en realidad, en el día de ayer fue el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, y el eje es la ONU. A partir del que la ONU, la Asamblea General de la ONU, nota que mundialmente esto está siendo un fenómeno preocupante, y a partir de allí la necesidad de una alerta, y desde el 2010 existe este día básicamente para que se divulgue la problemática y para que todos en todo el mundo tengamos ese día para hablar y difundir la problemática. Vamos con Sofi, política, señora. Y te contamos que el gobernador Daniel Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria, empieza a rearmar su campaña de aquí a los días que vienen, el 25 de octubre, con cuenta regresiva. ¿Cómo fue hoy? La verdad que con una actividad muy intensa. Estuvo más temprano en conferencia de prensa conjunta con Axel Kicillof, Aníbal Fernández y su compañero de fórmula Carlos Zanini, anunciando la emergencia agropecuaria, y desde Nación el envío de ayuda a los sectores agropecuarios, sobre todo que se vieron afectados con las inundaciones. Luego fue a Florencio Varela. Esas imágenes que vieron son del día de ayer, no paró, el fin de semana tampoco. 100 días, hoy 100 días justos. Por eso, cuenta regresiva total. ¿Sabes qué? Fue allí en Felices los Niños el acto del día de ayer, donde estamos viendo ahora las imágenes del gobernador Scioli. ¿Sabes qué, Fede? Hoy estuvo en Florencio Varela, te decía, anunciando en materia de seguridad el egreso de 400 nuevos policías locales. Las policías locales son parte del eje de la campaña del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, pero la excusa tuvo que ver con encontrarse con intendentes del conurbano y aunar una estrategia. Hay dos vertientes dentro del sciolismo. ¿Qué hacemos? ¿Sciolizamos más a Scioli o lo kirchnerizamos todavía más de cara al 25 de octubre? El objetivo es conseguir los 7 puntitos que faltan para llegar al 45%, teniendo en cuenta el resultado de las PASO, y ganar en una primera vuelta. Igual viste que ayer se conocieron encuestas que lo ponen muy sonriente por delante. Hay dos, una de Management and Fit, que fue publicada y encargada por Clarín, que lo coloca 8 puntos por encima de Mauricio Macri, pero sin alcanzar lo suficiente para ganar en primera vuelta e iría a un balotaje. Y otra de Aurelio, que fue encargada por Página 12, en donde sí lo coloca a Scioli por 10 puntos de diferencia, con más del 40%, lo que sería un triunfo en primera vuelta. Bueno, la estrategia entonces de Daniel Scioli con los intendentes, sobre todo para reforzar la provincia de Buenos Aires y recuperar esos votos que le faltan para ganar el 25 de octubre. Vamos a Balmi ahora con deportes. Todavía queda fútbol para el día de hoy. ¿Y qué arranca hoy? ¿Básquet? Claro que sí, Fede, porque hoy cierra la fecha número 22 del torneo local con 2 partidos. El primero de ellos se va a estar disputando en Córdoba, donde se enfrentarán Belgrano y Olimpo. El Pirata cordobés, tenemos que decir que viene haciendo un buen torneo y quiere seguir en los primeros puestos de este certamen de 30 equipos. Y de ganar, llegaría a la 4ª posición. En cambio, la visita, el equipo bahiense, que marcha en los últimos lugares de la tabla, sumó 1 punto
de los últimos 6. En segundo turno nos vamos para el sur del Gran Buenos Aires porque allí va a estar jugando Lanús frente a Chicago desde las 21:10. El equipo de Guillermo, que viene de 3 empates consecutivos, necesita ganar para no perder terreno en la clasificación a las próximas copas. Y por el lado de Chicago, último en el campeonato junto a Crucero del Norte, irá al Estadio del Granate en busca de llevarse algún puntito para engrosar su promedio. Recordamos que el torneo más largo del mundo, el torneo de 30 equipos, tiene a Boca en la cima de este torneo, seguido por San Lorenzo. Recordamos, Boca viene de un triunfo, San Lorenzo de un empate, los dos equipos que tienen por lo menos más chance de alzarse con este torneo de 30 equipos. Por otro lado, Fede, hoy comienza en México el preolímpico, el torneo preolímpico que tiene 2 plazas para Río de Janeiro 2016. Y hoy casualmente la Argentina, el equipo dirigido por la Oveja Hernández, se va a estar enfrentando a partir de las 20 horas ante Puerto Rico. El combinado nacional integrará el Grupo B, que además de Puerto Rico está conformado por Venezuela, Canadá y Cuba. Y la selección argentina no contará con la totalidad de aquella generación dorada que poco a poco se fueron retirando del básquet, pero sí estarán Luis Escola y Andrés Nocioni, representantes de aquella generación dorada. Vas a verlo, Valmiro. Obviamente lo voy a ver. Valmiro, cumpliendo todos los deberes. Vamos ahora con Sofi, donde están cumpliendo todos los deberes hace ya unos cuantos días. Es en Tucumán, que vamos contando y contando y contando y contando. Y es el tema de la agenda de la oposición, Fede, los comicios en Tucumán, mientras Mauricio Macri y Sergio Massa esta semana van a recorrer las provincias para retomar sus campañas, van a seguir manteniendo en agenda el tema del llamado a la boleta única electrónica y de los comicios en Tucumán. ¿Qué pidió hoy en concreto la oposición en la provincia? José Cano, el que fuera candidato a gobernador de la alianza opositora, la Alianza Bicentenario, su compañero de fórmula Amaya, Domingo Amaya, que se vuelva a votar. Directamente dicen que van a ir a la justicia porque no van a reconocer ni siquiera el resultado definitivo del escrutinio que se está desarrollando en estos momentos y que está previsto finalice para mediados de septiembre. Se agrava la situación en ese sentido porque la oposición redobla la apuesta. ¿Qué dicen? Desde la Junta Electoral tucumana, el titular de la Junta, el secretario Darío Almaraz, dijo que hasta el momento no hay elementos para votar de nuevo porque las urnas quemadas, dijo, son productos de un acto de violencia y no hay hasta el momento pruebas de fraude, por lo que solo se volvería a votar en las urnas y en las mesas donde se vieron afectados puntualmente esos comicios, pero la oposición quiere desconocer directamente toda la elección. Vamos a felicitar ahora a nuestros trabajadores del día, como siempre argentinos, ellos en este caso representantes del mundo de la ciencia, Rodrigo Quiroga y Matías Izón. Ellos lograron descifrar la forma, escuchen, en que se generan los recuerdos y el aprendizaje. Por suerte no me agarraron a mí, que no recuerdo ni aprendo nada hace tantos años. Agarraron, escuchen, con todo el respeto del mundo, 14 pacientes epilépticos. Les mostraron fotografías de celebridades, Julia Roberts, Sofía Caramba, Almiro Mainetti, etc. Y ahí les respondía una neuronita, que decía, uy, se les despertaba la neuronita. Bueno, después les mostraron lugares con referencias históricas fáciles de referenciar para todos. No sé, la Torre Eiffel, el Coliseo, el Obelisco. Claro, tal cual, el monstruo del Lagonés, Juanpi, en fin. Todas esas cosas, ¿no? Los pantalones de Juani. A partir de allí, les mostraban un fotomontaje de las dos cositas. ¿Y qué pasaba? Se asociaban las imágenes y se asociaban la actividad neuronal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo estoy explicando bien? Perfecto. Muy bien. Y a partir de allí dijeron, esto es maravilloso. La conclusión es que las asociaciones se elaboran rápidamente y confirma la hipótesis que indicaba que la memoria episódica está almacenada, ¿dónde? En el hipocampo, que es lo que todos decíamos desde hace tanto tiempo. En el hipocampo. Lo importante de este estudio es que es un avance para poder comprender enfermedades relacionadas a los trastornos de la memoria, como el Alzheimer. También es la primera vez que en un estudio con humanos se exhibe el mecanismo que interviene en la creación de recuerdos episódicos y esta cuestión del asociar para no olvidarse, que muchas veces lo hacemos de lo intuitivo. Bueno, aquí estos dos científicos argentinos egresados de la UBA, trabajando afuera en el exterior, lo han conseguido, así que felicitaciones a Rodrigo y a Matías. Besos gigantescos. ¿Despedimos? ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Nos vemos mañana. Ha sido un placer enorme y a ustedes, como siempre, quédense en el canal de los trabajadores y mañana a las 5, cita obligada. Chau. Gracias.